Sean bienvenidos, le presentamos la escala de ansiedad manifiesta en niños, versión revisada. Este ejercicio es con fines didácticos y procura el desarrollo de competencias en psicometría. Dando continuidad a la presentación, nos centraremos ahora en el instrumento seleccionado, la escala de ansiedad manifiesta en niños revisada, o como se conoce por sus siglas, C+R. Como detalla la ficha técnica, sus autores originales son Cecil Reynolds y Bert Richmond, y nos basamos en la edición del Manual Moderno de 1997. Este instrumento destaca por ser un autoinforme de papel y lápiz muy práctico, de aplicación breve, unos 15 minutos, y que puede administrarse de forma individual o colectiva. Los materiales incluyen el manual, las plantillas de aplicación y corrección. Por su diseño, se clasifica como una prueba normativa para los ámbitos clínico y educativo. Un elemento teórico central es que el C+R evalúa la ansiedad como un rasgo, es decir, no mide un estado transitorio, sino la predisposición crónica y estable de la persona a experimentar ansiedad en distintas situaciones. Ahora bien, pasando al contexto de medición, vemos que el rango de aplicación abarca niños y adolescentes entre los 6 y 19 años. Su propósito fundamental es justamente valorar el nivel y la naturaleza de la ansiedad en este grupo etario. En cuanto a su naturaleza, y apoyándonos en Anastasia y Urbina, el C+R cumple con todos los criterios de una prueba psicológica. Constituye una medida objetiva y estandarizada de una muestra de conducta, evalúa el constructo de la ansiedad mediante reactivos sistemáticos bajo procedimientos uniformes y con criterios de calificación totalmente independientes de la subjetividad del evaluador. Al obtener una puntuación total, no estamos midiendo la ansiedad en términos físicos absolutos. Como señala Magnusson, lo que hacemos es establecer un ordenamiento de los sujetos en función de la intensidad con la que manifiestan el rasgo. Esto confirma su sólido estatus psicométrico como un instrumento de medida en una escala al menos ordinal, sentando las bases teóricas para el siguiente punto que abordaremos. Fundamento teórico. La ansiedad en la infancia no es un fenómeno simple, es un constructo complejo y multidimensional. Basándose en los trabajos de Reynolds y Richmond, definimos la ansiedad manifiesta como un estado emocional displacentero, que combina reacciones físicas, preocupaciones cognitivas y sensibilidad social. Es importante diferenciar que tenemos la ansiedad de estado, que es una reacción transitoria al momento, y la ansiedad rasgo, que es una predisposición estable a experimentar estrés en diversas situaciones. Estructura multidimensional. El test organiza la ansiedad total en 3 dimensiones principales, las cuales son ansiedad fisiológica, inquietud e hipersensibilidad, preocupaciones sociales, concentración y una escala de mentira, la cual evalúa la validez. Operacionalmente se mide a través de 37 ítems. Primera dimensión. Ansiedad fisiológica. Se enfoca en manifestaciones somáticas como dificultades para dormir, náuseas y fatiga. Cuenta con 10 ítems. Un ejemplo de ítems es: algunas veces me despierto asustado. Segunda dimensión. Inquietud, hipersensibilidad. Aquí observamos la preocupación obsesiva, miedo vago y la tendencia a sentirse lastimado o aislado con facilidad. Cuenta con 11 ítems. Un ejemplo de ítem es: me siento muy mal cuando se enojan conmigo. Tercera dimensión. Preocupaciones sociales, concentración. Mide el temor a la evaluación negativa de sus pares y cómo los pensamientos ansiosos afectan su atención y memoria. Cuenta con 7 ítems. Un ejemplo de ítem es: siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas. Cuarta dimensión, escala de mentira. Su propósito es detectar la deseabilidad social o el deseo del niño de falsear respuestas para dar una imagen idealizada. Según la regla de oro, una puntuación elevada en esta escala invalida teóricamente la interpretación clínica de toda la prueba. Cuenta con 9 ítems y un ejemplo de ítem es: nunca digo mentiras. Para comprender la construcción de la C+R, debemos notar que se basa en un formato de elección forzada de tipo dicotómico. El niño responde con un sí o con un no a afirmaciones sobre sus sentimientos, utilizando una sintaxis sencilla para evitar que la comprensión lectora interfiera como una variable extraña.
El test final consta de 37 ítems, 28 de ansiedad y 9 de la escala de mentira. Sin embargo, hay una observación metodológica importante. Aunque Reynolds y Richmond debieron haber construido una exhaustiva tabla de especificaciones para asegurar la representatividad del constructo, no lo hicieron. Y en cuanto al análisis técnico, los autores utilizaron una correlación biserial en lugar de punto biserial. Esta decisión se justifica porque asumen que la ansiedad no es un rasgo dicotómico, sino una variable continua que el test dicotomiza artificialmente. Bajo este criterio, solo se conservaron reactivos con correlaciones superiores a .30. Respecto a la estandarización, el instrumento cuenta con procedimientos rigurosos para su aplicación y corrección. El manual especifica que las instrucciones pueden leerse en voz alta para niños pequeños o con dificultades de lectura, garantizando así que las condiciones de administración sean idénticas para todos. Durante la aplicación, se le indica al niño que no hay respuestas correctas o incorrectas y que debe marcar solo una opción por pregunta. Para la calificación, se utilizan plantillas de corrección que aseguran la objetividad, eliminando así el juicio subjetivo del evaluador. Finalmente, el C+R permite transformar los puntajes directos en puntuaciones T. Para ello, el manual ofrece baremos detallados según la edad, que va desde los 6 hasta los 19 años, el sexo y el grupo étnico de la población normativa, permitiendo así una interpretación precisa del nivel de ansiedad del individuo. Ahora veremos los estudios de validez de la C+R. Los autores emplearon el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, asumiendo propiedades de intervalo en las puntuaciones totales, aunque metodológicamente el uso de coeficientes no paramétricos habría sido más riguroso dada la naturaleza ordinal derivada de ítems binarios. En cuanto a la validez convergente, se contrastó el instrumento con la escala de ansiedad de estado rasgo para niños, reportando correlaciones de .67 para niñas y .65 para niños por la subescala de ansiedad rasgo. Estos valores confirman teóricamente que la C+R evalúa una predisposición crónica y estable, y no meramente una reacción situacional. Ahora, en cuanto a la validez divergente, se estableció frente al cociente intelectual mediante la prueba de dibujo de la figura humana, obteniendo coeficientes nulos de .05 y .01, lo cual demuestra empíricamente la independencia entre el constructo de ansiedad y la capacidad intelectual, descartando sesgos por habilidad cognitiva. Hablemos ahora de la confiabilidad, la cual se sostiene sobre dos pilares. El primero es la consistencia interna. Para asegurar que todos los ítems miden realmente el mismo constructo de ansiedad, se utilizó alfa de Cronbach. El manual reporta coeficientes muy sólidos, cercanos a 0,80 para la escala total, lo que se traduce en una alta precisión y un margen de error mínimo. El segundo pilar es la estabilidad temporal, analizada mediante estudios de test-retest. Esto nos permite saber si estamos midiendo la ansiedad como un rasgo estable o solo como una respuesta pasajera. Los resultados son reveladores. Se hallaron correlaciones de 0,90 en periodos de 3 semanas, lo que demuestra una consistencia excepcional a corto plazo. No obstante, surge una observación metodológica importante. Aunque originalmente se usó el coeficiente de Pearson, otros autores sugieren que debido a la naturaleza dicotómica de los datos, el uso de Spearman o correlaciones tetracóricas ofrece un rigor metodológico superior. En conclusión, estas métricas nos dan la certeza de que es un instrumento robusto y confiable. Es importante notar un detalle técnico. Aunque los ítems son dicotómicos, lo que sugeriría usar una fórmula de Q de Richardson 20, los autores emplearon el alfa de Cronbach, ya que matemáticamente arroja el mismo resultado. Esto garantiza que la varianza que observamos es varianza verdadera y no un error en el muestreo de contenido. Continuamos con la interpretación de puntajes. La distribución de puntaje del C+R presentaba una simetría positiva, es decir, una acumulación de sujetos en la parte baja de la escala, indicando baja ansiedad. La obtención de estos puntajes se realiza mediante la conversión de la puntuación natural, es decir, de la suma de respuestas sí, utilizando los baremos normativos presentes en el manual, separados por edad en intervalos de un año de los 6 a los 19 años, sexo, hombres y mujeres, y grupo étnico, raza negra y blanca, específico para la muestra estadounidense. Para entender el perfil de ansiedad del niño, evaluamos tres dimensiones principales. Primero, la ansiedad fisiológica, que son las manifestaciones físicas como fatiga o náusea. Segundo, inquietud e hipersensibilidad, que refleja cómo el niño internaliza su miedo y sus obsesiones. Y finalmente, las preocupaciones sociales, vinculadas al miedo, al juicio de los demás o al rendimiento escolar. El umbral clínico para esta escala es mayor a 13. Y finalmente, antes de dar cualquier diagnóstico, debemos mirar la escala de mentira. Esta escala mide la deseabilidad social, es decir, si el niño intentó quedar bien o si es demasiado inmaduro para ser honesto en sus respuestas. El punto de corte es una P mayor a 60 o escala mayor a 13. Es vital recordar que si la escala de mentira es inválida, no podemos interpretar el resto del perfil de ansiedad, ya que los datos no serían confiables. Para hablar de la aplicación de la escala de ansiedad manifiesta en niños, no solo debemos enfocarnos en los números, sino en el rigor ético que exige el manual. Existen 4 pilares fundamentales que debemos respetar. Antes de iniciar, es imperativo obtener el consentimiento informado tanto del niño como de sus representantes, explicando siempre el propósito de la evaluación.
Debemos garantizar la confidencialidad total y bajo ninguna circunstancia etiquetar al niño basándonos en una sola puntuación. Recordemos que el test es una herramienta auxiliar, no un diagnóstico definitivo. La interpretación debe ser realizada exclusivamente por personal calificado con competencia técnica. El uso por personas no capacitadas invalida el proceso ético. Finalmente, el evaluador debe asegurar que la prueba sea adecuada para la realidad cultural y lingüística del niño. Si no existen normas locales, es nuestro deber buscar adaptaciones validadas. Críticas, ventajas y desventajas. La escala destaca por su brevedad y por incluir una escala de mentiras que controla la deseabilidad social, lo que la hace útil en el ámbito clínico y escolar. Además, su versión revisada redujo la longitud en un 33%, disminuyendo el tiempo de aplicación sin afectar de forma importante su confiabilidad. Sin embargo, presenta limitaciones psicométricas, ya que sus ítems son dicotómicos, pero fueron analizados con métodos que asumen datos de intervalo, como alfa de Cronbach y correlaciones de Pearson. Esto puede subestimar la confiabilidad real y afectar la validez de su estructura interna. Para mejorar la calidad técnica, sería conveniente aplicar modelos más adecuados para datos categóricos, como la teoría de respuesta al ítem, y analizar los baremos con muestras actuales, especialmente en población venezolana. Para finalizar, concluimos que la escala de ansiedad manifiesta en niños es una prueba normativa compuesta por 37 ítems dicotómicos, diseñada para evaluar ansiedad en niños y adolescentes de 6 a 19 años. En Venezuela, su aplicación ve relacionada principalmente con la formación en psicología, especialmente en el área clínica, donde facilita el diagnóstico y seguimiento terapéutico, además del ámbito escolar, donde permite identificar barreras emocionales que pueden afectar procesos como la atención o la memoria. Su aporte central radica en la detección temprana de dificultades que interfieren en el aprendizaje. No obstante, su interpretación debe realizarse con mucha cautela, debido a la falta de baremos nacionales actualizados. Es por ello que no debe analizarse de forma aislada, sino completar con entrevistas y observaciones clínicas. Además, debe regirse bajo la aplicación ética y técnicamente responsable. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cualquier pregunta, con mucho gusto la responderemos.